Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos, ¿no es cierto? El testigo es aquel que tiene la capacidad de mostrar, de detallar cómo sucedió un hecho o puede reconstruir los hechos. ¿Cómo nosotros poder reconstruir los hechos que Jesús hizo sobre la tierra para poder tener esa condición de testigos? La única manera es a través del Espíritu Santo mostrando el poder de Dios. Juan el Bautista no lo tuvo porque no era el tiempo del Espíritu de Dios. ¿Por qué Pedro se animó a ir al agua y caminar? Porque todo ser humano tiene la necesidad de lo sobrenatural. Ahora, ¿cómo podemos como iglesia no buscar ese sobrenatural? Porque ves, como iglesia, mientras el mundo sí busca lo sobrenatural en lo equivocado, nosotros que tenemos el conocimiento indicado no buscamos lo sobrenatural en lo correcto. No podemos combatir los ataques del diablo yendo donde el brujo, porque eso es atacar desde el área sobrenatural equivocada. Pero tampoco podemos atacar o defendernos los ataques del brujo simplemente con aprender Biblia. Porque si el ataque es en lo sobrenatural, ¿cómo es que tiene que pelear? También de manera sobrenatural en el poder de la resurrección. Está bien que vengamos a la iglesia a aprender la palabra, pero también es necesario que vengamos a la iglesia a experimentar, a buscar tener un encuentro espiritual con Dios. Dentro de ese encuentro sobrenatural con Dios hay dimensiones, ¿no? La dimensión más básica es la visitación. ¿Qué es la visitación del Señor? ¿Qué es la visitación del Espíritu Santo? Es un determinado momento, en un determinado lugar, en una determinada hora, dispuesta por Dios, donde el Espíritu Santo de Dios baja y llena o toca a una persona. Dios sobrenatural se manifiesta, toca a una persona en lo natural. Y esta persona entonces empieza a tener una experiencia con Dios. Si usted lee, ¿no?, en el Antiguo Testamento, los que oraban decían: Señor, así como a Moisés le utilizaste y sacaste a tu pueblo utilizando las plagas. ¿En qué experiencia o en la experiencia de quién Israel basaba sus oraciones? En experiencias ajenas. Moisés tuvo la experiencia con Dios y él vio las plagas y él utilizó la vara, pero eso fue Moisés, pues. No fueron las generaciones venideras. Entonces, como ellos no tenían una experiencia con Dios, ellos oraban así: Señor, tal como lo hiciste con Moisés allá. Y muchos cristianos hoy en día los tenemos iguales. ¿Por qué están en condición de peticionarios y no de hijos? Porque no han tenido una visitación del Espíritu de Dios. Entonces, yo quiero que primero tenga claro lo que es el pacto antiguo. Quiero que tenga claro lo que es la manifestación de la palabra en el tiempo de Juan el Bautista, y quiero que tenga presente lo que es, ¿no es cierto?, el ser testigos en el Espíritu de Dios. El pasaje que leímos en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, el del vino. Ese es un pasaje que a veces no le encontramos explicación, o no le encontrábamos, porque yo le voy a hacer encontrar una razón del por qué está escrito, pero no le encontrábamos razón de por qué estaba en la Biblia. Entonces, este pasaje del vino es bastante controversial, y uno sí se pregunta, ¿no?, ¿por qué está escrito ahí? ¿Por qué el Señor lo puso ahí? Y quiero hacerle entender que hay dos concepciones equivocadas. O bueno, por lo menos le voy a hablar de 2 o 3 concepciones equivocadas en este pasaje. Lo primero, no fue un milagro. Y el mismo Jesús lo dice en el versículo número 11. Dice: esta
La primera, oiga esto, ¿no? La primera de sus señales. Aquí empecé yo a entender las cosas. No era un milagro, era una señal. Las señales, hermano, es algo que apunta hacia algo que está por venir. Eso es una señal. La primera equivocación en este pasaje es que los creyentes asumen como un milagro. Ojo, no es un milagro, es una señal que apunta a algo que estaba por venir. Lo primero que él hace es traigan esas tinajas de piedra. Yo quiero que usted sepa que esas tinajas de piedra no eran recipientes de vino. Las tinajas de piedra almacenaban agua. Esa agua era utilizada para una especie de lavamiento, para una especie de purificación, que era una celebración religiosa del pueblo judío. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Sabe lo que está haciendo? Primeramente, una vez más, Jesús está apuntando a que es necesario hacer un cambio en la manera de adorar. Hoy tenemos mucho creyente que quiere alcanzar a Dios a través de ceremonias y tradiciones hechas generación tras generación. O sea, ¿para qué Jesús hizo vino? O sea, pastor, Jesús hizo un vino para que se chumen. De alguna manera, sí. ¿Por qué? Porque era una señal y ya le voy a explicar la señal. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Con quién se estaban comparando los discípulos de Juan? ¿Y quiénes eran los fariseos? La religión del momento. ¿Qué hizo la religión de ese momento hacia los discípulos de Jesús? ¿Qué le hicieron? ¿Los aceptaron o les juzgaron? ¿Por qué les juzgaron? Porque estaban haciendo algo que los demás no estaban haciendo. Como dicen mis hermanos, estaban rompiendo algo que la gente hacía por tradición. ¿Cuál es el tema de conversación? El ayuno. Pero más que el ayuno, las tradiciones cumpliéndose como tal y Jesús poniendo, por así decirlo, una nueva moda, una nueva ola, una nueva enseñanza. Esa es la base central de este problema. Y entonces Jesús avanza y dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa ¿qué? Vino nuevo. ¿En qué? En odre viejo. ¿Qué ejemplo pone Jesús para las tradiciones antiguas? Vino viejo. ¿Qué pone Jesús para las nuevas enseñanzas que él trajo? Vino nuevo. ¿Por qué Jesús toma su enseñanza como vino? Y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú, ¿quién tú? ¿Quién tú? Jesús, porque él fue el que hizo. Pero tú, ¿qué pasa? Has guardado el mejor vino, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. ¿Quiere que le tipifique con un pasaje bíblico? Porque la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Qué significa? Que en el final de los tiempos el vino que Jesús entrega es mejor que el vino que tomaron al inicio. Es decir, que aunque fueron buenos los tiempos de David, aunque fueron buenos los tiempos de los profetas, aunque fueron buenos los tiempos de Juan el Bautista, ese vino fue viejo porque Jesús vino a traer un nuevo vino. El vino genera algunos efectos en la vida de quien lo ingiere. Uno de los primeros efectos que el vino causa en la persona es que le hace osado,
le hace atrevido, lo hace valiente. Creyentes que tienen el vino nuevo son osados, son atrevidos y son valientes contra el diablo. Él puede ser un pequeñito y el diablo puede ser un grandote, pero el vino que tiene dentro, la embriaguez que tiene dentro, le hace osado, le hace valiente, le hace atrevido y le desafía al diablo. Pero el que anda en la letra muerta, en el vino viejo, no, pastor, si es liberación, mañana al culto no voy. El vino nos hacía perder nuestra formalidad. Usted iba a la fiesta, ¿cómo iba a la fiesta? Bien vestido, la camisa bien guardada, la correa alineada, la corbata bien puesta, el saco completamente elegante, bien peinado. Usted iba a la fiesta bien presentado. Pero ¿qué pasaba cuando estaban unas copas adentro ya? ¿Qué pasó con el formalismo? ¿Dónde habrá quedado el formalismo ya, hermano? La camisa está por afuera, la corbata se pone como cintillo de Rambo. Una vez que ya está embriagado, hermano, no hay doctor, no hay peón, no hay albañil, no hay nada. Se acabó la formalidad, se acabó esa posición de profesional. Se acabó, ya está borracho, está por ahí, hermano. Aquí hay unos cuantos formalitos que nunca han tomado el vino de Dios. Uy, si yo paso a saltar adelante, todo yo, un licenciado, una licenciada, un ingeniero, un arquitecto, un médico. No, ¿qué pensaría la gente de mí? ¿Dónde quedaría mi reputación? Ahí quedanse en los guambras. Que yo no, yo soy muy maduro. Algunos son tan maduros, están pudriendo ya. El vino trastorna todas las buenas costumbres y los buenos hábitos. ¿Qué hace usted cuando viene un erupto? Usted en lo educado que es, hace. Pero ¿qué hace el borracho? El borracho tiene la buena costumbre cuando está borracho de taparse la mano. No, ¿cómo está borracho? Hace. Porque está borracho. Y Jesús hizo un montón de milagros que trastornaban a la gente. Hizo cosas que, caramba, ¿no? Vino un ciego y le dijo, Señor, sáname. Jesús coge y le pone los ojos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y Jesús no le podía decir, eres sano? ¿O necesitaba hacer el barro? No necesitaba. ¿Y por qué lo hizo si no necesitaba? Porque lo que le interesa es que nosotros quebrantemos lo que nosotros creemos que tenemos como buenas costumbres. Ay, no, yo no salto en la iglesia ni que la iglesia fuera una discoteca. En la discoteca ahí sí los sábados que el pastor no me ve salto, pero en la iglesia no. El vino quita los temores y las vergüenzas. Por eso cuando usted era soltero y no era cristiano, se quería declarar a alguien. Y usted era de los flojos que no podía decir nada. Y cuando ya estaba delante de la chica le temblaba la lengua y no podía hablar. Se ríen algunos, así han sido. ¿Qué le decían los amigos? No, hermano, antes que te vayas, pégate un buen taco. Claro, porque el alcohol, el vino, le arranca todo temor y toda vergüenza. El vino generaba alegría. O el vino generaba melancolía. Hay borrachos que se ríen, ¿no es cierto? Y hay borrachos que lloran. Vos eres mi pan, hermano. Y hay borrachos que entran en gozo y que entran en alegría. Amén. Por eso es que cuando baja el vino de Dios, acá tenemos saltando a uno y aquí tenemos llorando a otro. ¿Se entiende? Y dice, los hermanos son locos, este de acá llora y este de acá ríe. Están embriagados. Y el vino de Dios saca a flote las emociones que la persona las tiene guardadas. El que esté embriagado de Dios, hermano, cuando dicen, hermano, ¿cómo está? En victoria. Y no solamente porque lo diga, qué sé yo, de labios para afuera. El vino de Dios le produce gozo, aunque en el plano natural
esté pasando por dificultades. Pero hay algunos cristianos que ni afuera ni adentro se olvidan de sus problemas. Y comprende por qué Jesús trajo este aparente milagro, que no era un milagro, sino era una señal. Lo que Jesús estaba haciéndonos entender es que para romper las tinajas había que embriagarse y romper la religiosidad. El vino de Dios, hermano, lo que genera es quitar nuestros temores, ponernos gozo, ponernos alegría, anula nuestras vergüenzas y nos pone en felicidad. Todo esto hace el vino de Dios. ¿Sabe por qué algunos no salen embriagados, no salen picados? Porque no tomaron lo suficiente. No vas a conseguir una embriaguez tomándote una copita. Tienes que tomarte todo lo que Dios tiene para dar. Y mira el gran problema, ¿no? Hay algunos que el Espíritu de Dios les toca en el momento de la administración, pero repito, no paran. Hermano, toma el vino que Dios quiera servirte para que te puedas embriagar, porque si no, eres el aburrido de la fiesta. Pero cuando usted empieza aquí a clamar a Dios, ¿qué es lo que pasa? Empieza a embriagarse de Dios. Y hermano, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se para, ya donde habrá quedado el problema, ya usted perdió todo y lo único que le importa es estar delante de la presencia de Dios, porque tomó el vino de Dios. El vino del Evangelio de Juan capítulo 2 era vino real que embriagaba y chumaba. Y el vino nuevo de Dios en el Espíritu es un vino espiritual que sigue embriagando. ¿Por qué? Porque solamente ese vino de Dios es el que nos da las cualidades de entender el nuevo pacto de Dios. Porque hay gente que no vive lo sobrenatural porque no se embriaga. Porque no se embriaga de ese vino de Dios. Vuelva a Mateo, al versículo 17. Ni tampoco se echa vino nuevo en odre viejo. De hacerlo así, se reventarán los odres y se derramará el vino, y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. No puedo meter esta enseñanza nueva en una cabeza vieja. El odre es la persona y el vino la enseñanza de Dios. Yo no puedo meterte el vino nuevo, yo no puedo meterte la enseñanza nueva en una cabeza vieja y religiosa. Tengo que ser odre nuevo. Cuando soy odre nuevo, me entra el vino nuevo. Pero si soy odre viejo, el vino nuevo me va a partir en dos. ¿Cómo no ser odres viejos? Y si ya lo somos, ¿cómo dejar de ser odres viejos? Solamente a través del Espíritu de Dios y la palabra. Usted y yo tenemos ciertas cosas que creemos que así es, porque así es y así es. Ese es odre viejo. Cuando nos metemos en la palabra, llegamos a la conclusión de que podemos estar equivocados y que si hay algo más, si hay algo nuevo, que el Señor nos instruya, que el Señor nos enseñe para poderme estirar y entonces recibir el vino nuevo. Esto significa romper mis paradigmas, mis posiciones, mis pensamientos. Si usted es de los que dice, yo creo que es así, así me enseñaron, así soy, así he hecho y así haré y no cambiaré, es un odre re viejo, no solamente viejo. La verdad absoluta únicamente es Jesucristo. Todo lo demás es relativo. ¿Qué le quiero decir? El Señor todos los días tiene una nueva misericordia. El Señor todos los días tiene una nueva enseñanza. El Señor todos los días tiene una nueva revelación. Yo conozco gente que dice que pastor, así hacíamos hace 70 años. Hermano, pero hace 70 años. Los cambios constantes generan innovaciones constantes. Hay muchas cosas que mis pastores me enseñaron hace 15 años que funcionaba en aquel entonces. Funcionaba. Pero no más. Ha evolucionado. Ha cambiado. Es nuevo. ¿Qué tengo que cuidar? Que no sea pecado. ¿Qué quiero pedirle, iglesia? Embriáguese del Espíritu.
Tórneseo de nuevo para que se pueda embriagar, emborrachar de Dios. Y entonces no solamente reciba Biblia, sino que también reciba la visitación, la unción y la gloria de Dios. Ahora le doy el proceso. ¿Usted quiere lo sobrenatural? Primero, antes de recibir lo sobrenatural, tiene que recibir la gloria. ¿Quiere recibir la gloria? Primero tiene que recibir la unción. ¿Quiere la unción? Primero tiene que recibir una visitación. ¿Por qué cristianos no se mueven en lo sobrenatural? Porque ni siquiera han tenido una visitación de parte de Dios. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo solo palabra y formalismo y no embriagarme desde que entro con la primera copa hasta que sirvan la última? ¿Está comprendiendo?